Vamos a tratar de ir a las imágenes, entonces explicamos sobre las imágenes, me parece más didáctico. Muy bien, vamos a ver un poquito el patrón intersticial. Distintas imágenes de patrón intersticial. Recuerden que el patrón intersticial hace alusión a la afectación del intersticio pulmonar. Si ustedes recordaban cuál era el intersticio pulmonar, decíamos que era todo ese tejido peribroncoalvéolo vascular, todo aquel tejido de sostén que algunos hablan del entramado pulmonar, que rodea a los bronquios, a los alvéolos, a los vasos, pero que no es ninguno de ellos. Generalizado, infiltrativo, difuso, en general crónico, en general. Por ejemplo, fíjense que en base a el aspecto que puede llegar a presentar, inclusive algunos hablan de subpatrones, lineal, panal de miel, reticular, miliar, micronodulillar, etcétera, etcétera. Fíjense que acá tenemos un aspecto, acá me dice lineal, sí, pero por ese aspecto como de líneas que tienen, ejemplo característico de la linfangitis carcinomatosa. Recuerden que es la linfangitis carcinomatosa, es una diseminación por vía linfática de alguna patología oncológica, digamos, intrapulmonar. Suelen afectar los vasos linfáticos y de esa manera se va expandiendo adentro del pulmón, digamos. Eso sería el ejemplo de este patrón lineal o linfangítico, justamente también se lo llama. Acá, patrón lineal o linfangítico, fíjense, como líneas que están así marcadas, como líneas que se tiran, generalmente acá más visibles en la región inferior. Miren acá, aparentemente hay algunas líneas de Kerley que habíamos comentado hoy. El patrón de miel o el panal de miel por acá. ¿Por qué panal de miel? Esto también se llama panalización. Les aclaro, un patrón muy descrito en la literatura norteamericana, porque ellos tienen patologías que presentan típicamente ese aspecto. Nosotros en nuestro país, en nuestra zona, no tenemos muchos ejemplos de patologías que panalicen. Habla o hace alusión al panal de abejas, a las celdillas del panal de abejas. Si esas líneas se entrecruzaran, formarán retículos. Recuerden que la palabra retículo viene de redes. ¿Cómo se forma una red? Líneas en distintos sentidos que se van entrecruzando, digamos, entonces nos dan ese aspecto reticular. El aspecto miliar o micronodulillar son nodulillos muy pequeños. Recuerden, cuando hablábamos de nódulo, masa, etcétera, son estructuras radiodensas que van a estar determinadas, que sean una u otra según el tamaño o el diámetro. Hasta 3 centímetros de diámetro hablamos de nódulo. De 3 centímetros en adelante, de masa. Y algunos, si tienen menos de 1 centímetro, hablan de nodulillo. Nodulillar, patrón nodulillar o patrón micronodulillar, como ustedes quieran. También suele hacer alusión, fíjense acá se ve miliar o micronodulillar, al aspecto justamente miliar. Recuerden que miliar, por ahí nosotros lo asociamos a la tuberculosis miliar, la tuberculosis hematógena, su segundo estadio, la diseminación intrapulmonar. El término miliar hace alusión a los granos de mijo, como si nosotros hubiéramos desparramado, tirado granos de mijo sobre la radiografía. Habíamos dicho, no recordamos o no conocemos el grano de mijo. Bueno, piensen en el grano de alpiste, piensen en el granito de sésamo, lo mismo. No dejan de ser disquisiciones un poco de la imagen, pero bueno, es la manera en que se refiere al patrón intersticial. Si hablamos de los patrones pleurales o de las patologías pleurales, fíjense que acá lo diferencia, vamos a hablar de las patologías, las dos patologías más frecuentes, más comunes,
no me animo a decir comunes, sí más representativas a nivel pleural, que van a aparecer en una radiografía de tórax o en una tomografía de tórax. Las dos patologías, el derrame pleural y el neumotórax. Y si eventualmente se ubican ambas situaciones, el hidroneumotórax. Para entenderlo, ustedes lo conocen muy bien, nosotros sabemos que el espacio pleural, es decir, ese espacio virtual que se genera entre las dos hojas pleurales, está vacío habitualmente. Habíamos dicho que puede llegar a presentar una pequeñísima cantidad de líquido que va a actuar como si fuera un lubricante para evitar los frotes, los roces pleurales. Cuando ese espacio es ocupado por algún elemento real, sea líquido o aire, vamos a estar en presencia de las dos patologías más evidentes del espacio pleural. Si es ocupado por líquido, derrame pleural, la más frecuente. Si es ocupado por aire, el neumotórax, no tan frecuente como el caso del derrame pleural. Y si eventualmente se dan las dos situaciones, es decir, líquido y aire, hablaríamos de un hidroneumotórax. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Fíjense, vamos a esta radiografía, por ejemplo, vamos a encontrar un derrame pleural no muy marcado, más bien leve, donde tenemos un ligero velamiento acá de este seno costofrénico. Una imagen que no llega a ser demasiado representativa. Un derrame pleural leve o grado 1, si ustedes quieran, que me va a borrar el seno costofrénico. Recuerden que los senos costofrénicos laterales son los puntos más declives del tórax en una radiografía de frente. Porque si yo a ese tórax de frente lo giro y lo miro de perfil, el punto más declive del tórax va a ser el seno costofrénico posterior. Más declive quiere decir más bajo. Ahí es donde tengo que buscar en primer término un derrame pleural leve. Ahora, si fuera masivo, como nos dice acá, opacidad total de todo el hemitórax, el mediastino va a estar desviado contralateralmente, está empujado, por así decir, hacia el otro lado. El aumento del hemitórax me aparece como más grande, no voy a tener broncograma aéreo, obviamente, porque la afectación no es pulmonar, y si no fuera tan marcado, quiero ver si hay alguna imagen por acá, acá está, acá la vemos, fíjense, el signo característico del derrame pleural, lo tienen acá con esta línea roja, acá también, es el signo del menisco. Signo del menisco porque tiene esa forma curva, cóncava hacia arriba. Eso es un menisco, una forma curva, cóncava hacia arriba. Obviamente, fíjense acá, un hemitórax denso, un hemitórax opaco, que a mí me está hablando de un derrame pleural masivo que me ocupa todo el hemitórax de un lado, no voy a tener signo del menisco porque el líquido me ocupa de arriba a abajo la totalidad del espacio pleural, ¿verdad? Y observen por acá la desviación de la tráquea en sentido contralateral, perdón, en sentido homolateral, lo mismo que el corazón, propios de una telectasia para diferenciar de esto que les quería mostrar, donde la tráquea está desplazada en sentido contralateral a la lesión, lo mismo que el corazón, porque el derrame pleural, habíamos dicho en su momento, es una patología ocupante, es una patología que suma espacio, hace real ese espacio pleural que normalmente es un espacio virtual. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, cómo no. Si puedo repetir el signo del menisco. Este que está acá. Este es el signo del menisco. Este es el signo del menisco. ¿Qué me marca el signo del menisco? El límite entre el líquido por abajo y el pulmón libre que vemos por arriba, porque el líquido pleural del derrame está ascendiendo hasta este punto. Obviamente que si quiero verificar o buscar un signo del menisco, dos condiciones. Que el derrame no sea masivo, porque si es masivo me va a pasar esto,
no tengo menisco porque el líquido ocupa la totalidad del hemitórax. Y la otra condición para buscar y encontrar un probable signo del menisco es, obviamente, que el paciente esté de pie. Si yo al paciente lo tengo acostado, por supuesto, no se me va a formar este menisco por la gravedad. Al estar de pie, sí, por la fuerza de gravedad, el líquido más pesado va hacia abajo y se acumula marcándome esa curva, dijimos, cóncava hacia arriba en forma de menisco. ¿Estamos hasta acá? Si hablamos de un neumotórax, fíjense, hiperclaridad periférica, sin vasos. Eso es lo característico del neumotórax. Ausencia de trama broncovascular. ¿Por qué? Porque lo que voy a encontrar, fíjense acá, por ahí se ve mejor, es el negro total, es decir, ausencia de trama. Fíjense que el pulmón normal tiene trama hasta en la porción más periférica, menos visible, porque los vasos son más chiquitos, más finitos, pero hay. En cambio, en este caso, fíjense que hay un vacío absoluto. Esta línea que ustedes creo que van a poder verla acá, fíjense, una línea finita, pero bien marcada, bien delimitada, a mí me marca el pulmón que está por acá colapsándose, que me va a dar el signo del muñón pulmonar, por afuera el neumotórax, es decir, el vacío total. No existe pulmón. Observen por acá un neumotórax bien marcado, con esto que está acá, que vendría a ser el muñón. Al muñón pulmonar hay que buscarlo, porque por ahí dice el muñón siempre está. Sí, siempre está, salvo que sea un neumotórax muy importante y muy agudo, que me chupe prácticamente muy rápido, en minutos inclusive se puede dar el pulmón. Y el pulmón queda reducido a una bolsita sin aire que se va a meter por atrás de la silueta cardiovascular, por atrás del mediastino. Eliana me pregunta, ¿en el neumotórax masivo hay signo del raquis desnudo? Puede haber, porque la fuerza del neumotórax, del colapso, es tan marcada que ese hemitórax vacío, ese neumotórax, a mí me empuja la silueta cardiovascular. Me empuja, por supuesto, hacia el otro lado, por un juego de presiones, digamos, que está muy marcado. Y la otra situación que habíamos dicho, un hidroneumotórax. ¿Cuál es el signo del hidroneumotórax? Este que marca estas flechitas negras acá. El nivel hidroaéreo. Fíjense que esto es un signo del menisco. Acá lo tienen. Esto es un signo del menisco. Esto está dudoso. Pero fíjense acá. Perdón. Fíjense acá. Este nivel. ¿Qué me representa a mí un nivel hidroaéreo? La presencia de esto, de un hidroneumotórax, es decir, presencia de líquido y aire en el espacio pleural. Si no hay aire, si hay solamente líquido, voy a encontrar el signo del menisco, curvo. Ahora, si hay aire, voy a encontrar el nivel hidroaéreo. Georgina me pregunta, ¿el nivel hidroaéreo también era característico de abscesos? Sí, sobre todo cuando el germen que me está produciendo ese absceso es un aerobio. Porque el germen aerobio me va a producir elemento, sustancia purulenta, por un lado, pus, por el propio mecanismo infectivo, pero si es un aerobio me va a producir aire. Entonces voy a tener pus por abajo, o contenido purulento, o contenido inflamatorio, y por arriba voy a tener aire, que en realidad no es aire, es gas. ¿Por qué no es aire? Porque no proviene de la vía aérea. Proviene de la producción de esos gérmenes que producen gas. Entonces es gas, no es aire. Pero me va a dar también, sí, un nivel hidroaéreo. Marquemos, por favor, la diferencia entre un menisco, es decir, líquido libre en el espacio pleural, solo, sin aire, en el espacio pleural.
Ahora, si en el espacio pleural yo tengo líquido, fíjense que este es un derrame con todo. Fíjense la densidad. Apliquemos signo de la silueta. ¿Qué signo de la silueta me hace el derrame con el corazón? ¿Veo el borde cardíaco? ¿Qué les parece? Ya te contesto, Felipe. Signo de la silueta, acá. Positivo, muy bien. Y si aplico el signo de la silueta con el diafragma, ¿qué signo de la silueta me hace? También positivo. Recuerden, el derrame pleural hace signo de la silueta positivo con cuanta estructura se pone en contacto. ¿Por qué? Y porque el líquido del derrame pleural no está solito en un lugar, me cubre todo el espacio pleural. Entonces entra en contacto con todas las estructuras. Múltiples signos de la silueta positivos. ¿De acuerdo? Y acá se me fue un poquito la pregunta que tenía, que creo que no había contestado. Acá, a Felipe. No. Sí, ¿el signo del menisco se da por la capilaridad? Sí. Todo líquido que asciende por capilaridad dentro de un espacio cerrado tiene un menisco superior. Piensen en un tubo de ensayo de vidrio y pónganle el líquido que quieran adentro. Fíjense que siempre se mantiene ese signo del menisco. Muy bien, entonces estos serían los ejemplos de ocupación por aire y por líquido, el hidroneumotórax. Bueno, creo que con esto terminamos este repaso de este... Sí, acá está la bibliografía, lo que dijo Marie Curie. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer en estos minutitos que nos quedan para terminar? Doctor, yo le quiero pedir si puede explicar de vuelta los signos de los ángulos de Bermúdez, creo que se llaman, que eran De esos de... Bernoulli. Ajá, esos. Ángulos de, ahí les pongo, esperen un poquito. Ángulos de Bernoulli, así. Les explico teóricamente porque no tengo acá imagen de eso. Una masa o una imagen densa que veamos en una radiografía de tórax o en una tomografía de tórax que esté en contacto con la pared, me va a definir si es una masa intrapulmonar o extrapulmonar, qué ángulos me forma esa masa con la pared torácica. Si los ángulos de esa masa, hagamos de cuenta que esta es la pared torácica, mi mano, y la masa a mí me hace esto que está acá. Fíjense, así la masa. Fíjense que el ángulo que se forma acá arriba es un ángulo obtuso. Eso me está diciendo que esta masa es extrapulmonar. Si yo digo extrapulmonar, estoy diciendo, es pleural, está en el espacio pleural. Será un derrame pleural tabicado, encapsulado, será un mesotelioma pleural, que hoy lo mencionamos, será un hematoma pleural, lo que fuera. La masa está fuera del pulmón, ángulos obtusos con la pared. Ahora, si yo tengo la pared, vuelvo al ejemplo de mi mano, la pared torácica, pero tengo, a ver si tengo acá algo, no, tengo una estructura, esperen un segundito a ver si tengo algo por acá, tengo la mano y tengo, acá está, una masa que se apoya contra la pared, pero fíjense acá, me forma ángulos agudos y fíjense acá abajo también ángulos agudos con la pared. Esa masa, esta masa es intrapulmonar y se apoya contra la pared. No está en el espacio pleural despegando las dos hojas pleurales. ¿De acuerdo? Ángulos obtusos con la pared, la masa es extrapulmonar o pleural. Ángulos agudos de la masa con la pared, esa masa es intrapulmonar. Un tumor, un quiste hidatídico, un absceso, una condensación, lo que ustedes quieran, pero está adentro del pulmón. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer?
Profe, ¿Sí? te hago una consulta. ¿Cómo no? Cuando se habla de panalización, ¿sería equivalente a decir el de vidrio esmerilado o vidrio esmerilado solo es en tomografía? No. Vidrio esmerilado te está aunando todos los patrones o los subpatrones intersticiales. ¿Mm? Una de las maneras de ver ese vidrio esmerilado es la panalización, pero también puede ser micronodulillar, también puede ser reticular, también puede ser lineal. Pensad algo, ¿de dónde viene ese término en vidrio esmerilado? Habíamos dicho lo siguiente, el vidrio esmerilado es el vidrio que es translúcido pero no transparente. Entonces, a algunos se le ocurrió lo siguiente, yo miro una radiografía colocada en el negatoscopio, normalmente, como siempre lo hacemos, pero por delante de esa radiografía yo pongo un vidrio esmerilado y veo la radiografía o la tomografía a través de un vidrio esmerilado. Fíjense que lo veo como sucio, lo veo como borroso. Ese es el aspecto, no es patrón, el aspecto en vidrio esmerilado, propio del intersticial. Pero puede ser lineal, reticular, micronodulillar, miliar, el que ustedes quieran. Ese pulmón, como algunos lo dicen menos académicamente, pero muy gráfico, ese pulmón sucio, ese pulmón que perdió transparencia, que perdió densidad aire, porque tiene ese proceso intersticial que es infiltrativo, insidioso, difuso, crónico. ¿Todos los patrones intersticiales son crónicos? No todos, la gran mayoría. Las neumonías virales, las neumonías micóticas, las infecciones intersticiales oportunistas, el SIDA, el COVID, por ejemplo, fíjense, el COVID también me va a dar un patrón intersticial, pero hay compromiso alveolar. Después vamos a ver algunas imágenes. No van a entrar ahora, por supuesto, pero vamos a, como para completar, recuerden algo, en medicina nuestros programas deben ser dinámicos, son versátiles, van cambiando. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado, hasta el cursado del año pasado no existía el COVID, pero ahora si es una patología que afecta fundamentalmente los pulmones, las tenemos que ver, las vamos a mencionar, y hay otras patologías que por ahí van dejando, digamos, de tener aplicación práctica, bueno, pero el COVID cursa con un patrón intersticial, aunque pueden haber imágenes alveolares también, pero ojo, el tema es, ¿ese compromiso alveolar es propio del COVID o es la infección neumónica sobreagregada en ese paciente que está inmunodeprimido o inmunosuprimido? Pero hay. De ahí que podamos tener patrones mixtos, fíjense ustedes. Habitualmente lo que se ha visto es sobremanera intersticial en cuanto a lo todavía escaso que está publicado con el tema o por el tema de COVID. Todavía no hay un reporte iconográfico muy importante. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, la última pregunta. Sí, las que quieran. Ahí en ese mismo Power, donde habla de los signos, el del menisco, usted había Sí. dicho de que solamente es de derrame pleural, pero ahí también dice de que se puede ver en periferia de una masa nodular. A ver, ¿cómo dice? La verdad es que no lo vi. ¿En este mismo Power? En ese mismo Power. Es la primera diapositiva después de la que dice hablemos de signos radiológicos. Bueno, ya estoy buscando. Espérenme un segundito. Hablemos de signos radiológicos. Esta. Sí, ahí donde dice signo del menisco. Lucencia en forma de semiluna que se observa en el interior de una consolidación pulmonar, periferia de una masa, nódulo pulmonar presente en abscesos, hematomas, neoplasias pulmonares, acúmulo del hongo en aspergillus. Sí, también se puede considerar cuando aparece esa imagen radiolúcida o radiotransparente dentro de un proceso denso. Aunque en general, cuando hablamos de signos del menisco, lo aplicamos al del derrame pleural, sobre todo. Pero puede tener, si ustedes recuerdan, ya que menciona ahí, hay una patología micótica,
a nivel pulmonar, que es la aspergilosis. Habrán escuchado hablar, la habrán leído. Aspergillus fumigatus, Aspergillus megistus, Aspergillus capsulatum. Hay distintos tipos de hongos pulmonares. Recuerden que el pulmón es un órgano muy apetecible para los hongos. Bueno, la aspergilosis, fíjense, me va a dar una lesión intersticial al principio, etc. Pero después me forma como un espacio, como una cavidad. Y adentro, que eso es lo característico de la aspergilosis, búsquenlo si quieren en la bibliografía, aparece el aspergiloma. Ese aspergiloma, algunos autores, sobre todo los españoles, lo denominan pelota de hongos o bola de hongos. Porque por ahí el término aspergiloma parece que habláramos de una tumoración micótica. No es una tumoración, es un acúmulo micótico. Por eso me parece muy bien de referir aspergiloma como pelota de hongos o bola de hongos, que va a estar moviéndose dentro de ese espacio, dentro de esa cavidad. Entonces me puede llegar a dar un signo similar a este. Pero el signo del menisco típico, característico, es el del derrame pleural libre, solo, sin aire, porque si tengo aire o gas voy a tener un nivel hidroaéreo. Y profe, ya que tomó el ejemplo ese, el signo propio del aspergiloma sería el que en la bibliografía aparece como signo del cascabel. No lo registro como de la aspergilosis. Puede ser porque en la literatura hay una infinidad de signos, los más increíbles aparecen. Yo a la aspergilosis o al aspergiloma lo conocía o lo tengo como la pelota de hongos o la bola de hongos. Pero sí puede ser, no discuto. Lo voy a ver, la verdad es que no lo tenía registrado con ese nombre. Doc, una pregunta. ¿Sí? Tengo entendido que ahora entran generalidades de abdomen. ¿Esa es la clase en la que vimos No. En esta era no entra generalidades de abdomen, ¿eh? nada de abdomen entonces? No, nada de abdomen. No. No, gracias. Esperen, ya les confirmo, pero no entra abdomen. Esperen un momentito. No, nada de abdomen. Abdomen va a entrar en la segunda era. ¿Está? En esta era lo que entra es generalidades del diagnóstico por imágenes. ¿Se acuerdan? Que creo que eso le llegamos a dar allá en Santo Tomé cuando estábamos todavía en forma presencial. Creo que fue lo único que pudimos dar allá. Esos dos primeros teóricos y ese primer práctico, creo. No me acuerdo exactamente. Y va a entrar todas esas generalidades, densidades, bueno, etcétera, etcétera. Y después ya arrancamos con tórax. Tórax normal, tórax patológico, un poco todo lo que repasamos hoy, y en eso consiste. Dentro de tórax no entra la parte cardiovascular, ¿se acuerda? Por eso yo no lo puse como repaso, porque cardiovascular, para hacer el correlato con las otras materias, va a entrar o entra en la segunda era, la parte de cardiovascular. Y ahí sí nos vamos a meter con abdomen también, ya lo vamos a ir especificando después. ¿Estamos entonces? Muy bien. Bueno, entonces quedamos así. Cualquier novedad la comunicamos por el aula virtual. Si no, el lunes en el horario habitual a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra primera era. ¿Estamos? Nos vemos entonces el lunes y después el martes ya vamos a continuar con... Ahí está. Justo había apagado el micrófono. Nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Chao. Buena semana.